Los cerdos domesticados aparecen por primera vez en el registro arqueológico hace 10.500 años en Oriente Próximo. En Europa aparecen hace 8.500 años, coincidiendo con una migración entre ambos puntos geográficos durante el Neolítico. Un estudio reciente identificó que los primeros cerdos europeos procedían de Oriente Próximo. Sin embargo, parece ser que el rastro genético se perdió hace unos 5.000 años, ya que aquellos cerdos domesticados se estuvieron reproduciendo con bastante frecuencia con jabalíes europeos. Cabe destacar que durante el proceso de domesticación los rasgos para los que estos cerdos fueron seleccionados eran rasgos asociados a la productividad, como el crecimiento o la reproducción. Eso significa que no existe una diferencia significativa entre las necesidades y motivaciones que existen entre estos individuos y sus ancestros o estos individuos y los jabalíes. Los cerdos que son usados hoy para producción parecen haber retenido muchas de las facultades de sus ancestros salvajes y puede que exista un conflicto entre sus comportamientos, capacidades cognitivas y emocionales y el ambiente artificial en el que pasan sus vidas. Estamos en Camprodon, en el Santuario Gaia, un refugio de animales considerados de granja. A diferencia de lo que pueda parecer, estos individuos están muy presentes en nuestro entorno. Aquí en Cataluña en cualquier momento hay más de 9 millones de cerdos. De hecho, en 2018 se mataron a 22 millones de estos individuos. Esto contrasta con otra realidad, y es que hoy la comunidad científica es favorable al hecho de que los otros animales son seres sintientes, es decir, seres con la capacidad de experimentar estados afectivos positivos y negativos. Esto nos plantea una brecha entre aquello que sabemos sobre los otros animales y aquellas prácticas a las que los sometemos. Vosotros, cerdos, sabéis lo que el futuro os tiene reservado. ¿Merecemos tal destino? En este documental a 4 partes nos adentraremos en ambos territorios. Analizaremos qué nos aporta la literatura científica sobre quiénes son los cerdos, pero también consideraremos cómo estos datos ponen de manifiesto las maneras en las que las vidas de estos individuos se ven perjudicadas por la práctica ganadera. Además, el entorno y los residentes del santuario nos ofrecen un escenario en el que dicha brecha intenta ser reparada, donde el reconocimiento de los otros animales como individuos sintientes tiene una correspondencia práctica en materia de cuidados y consideración de sus intereses y preferencias. En este primer vídeo nos centraremos en los estados afectivos, pero ¿cómo se estudian los afectos en individuos con los que no podemos comunicarnos verbalmente? Para responder a esta pregunta disponemos de principalmente 3 aproximaciones científicas. Por un lado, el análisis del comportamiento de los animales en diferentes situaciones que asumimos como aversivas o positivas, como por ejemplo las vocalizaciones o los chillidos que hacen los lechones cuando se les cortan las colas en las explotaciones. En segundo lugar, se puede analizar la relación entre la cognición y la emoción. Por ejemplo, cómo ante una toma de decisiones un individuo puede responder de manera distinta en función del estado emocional en el que se encuentra. En tercer lugar, podemos analizar cómo cambian diferentes procesos fisiológicos, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria o diferentes procesos hormonales. En este vídeo nos centraremos en la primera aproximación. Empezaremos, en primer lugar, viendo un ejemplo de cómo podemos analizar, evaluar diferentes indicadores de comportamiento sobre diferentes estados emocionales. Y en segundo lugar, analizaremos cómo se ha estudiado la posibilidad del contagio emocional en cerdos, es decir, cómo existe la posibilidad de que las emociones se contagien, se transmitan entre diferentes individuos. Empecemos con el ejemplo de un estudio cuyo objetivo era el de analizar diferentes indicadores comportamentales y ver si podían ser asociados a diferentes estados emocionales. Este estudio fue publicado en 2013 en la revista Physiology and Behavior. Uno de los objetivos de este estudio era intentar identificar indicadores de emociones positivas y negativas en cerdos, analizando su respuesta a un evento aversivo gratificante. Como evento gratificante, los investigadores permitían que parejas de cerdos accediesen a un compartimento que tenía paja y turba, con pasas con chocolate escondidas. En cambio, como estímulo aversivo,
lo que hacían era separar a la pareja de cerdos, dejándolos aislados en compartimentos distintos. Además, realizaban intervenciones impredecibles sobre los cerdos, que consistían en sujetarlos por el hocico durante 30 segundos. Lo que observaron es que durante el evento negativo, ciertos comportamientos ocurrían con mayor frecuencia, como quedarse totalmente inmovilizados, la respuesta de huida o ciertas vocalizaciones de tono elevado, así como también defecar y orinar. Además, estos comportamientos han sido observados en otros estudios en contextos también negativos. Por otro lado, durante los eventos positivos, los cerdos realizaban comportamientos de juego, así como también unos ladridos específicos que realizan en esos contextos. También realizaban más movimientos y cambios de postura con la cola. De hecho, en relación al juego, un estudio publicado en 2006 demostró que ante un sonido que indicaba que los cerdos iban a tener acceso a un espacio con paja y semillas, estos empezaban a realizar comportamientos de juego en anticipación al acontecimiento. Esto sería, por cierto, un ejemplo de estudio donde se analizan comportamientos que pueden ser asociados a estados emocionales durante la anticipación. ¿Sabías que los lechones empiezan a jugar a partir de los 3-5 días de vida? Los cerdos pueden jugar tanto en solitario como acompañados. Como marcadores de juego en solitario se han descrito diferentes tipos de saltos, correteos, sprints, movimientos exagerados con la cabeza y el hecho de transportar y agitar objetos. Como modalidades de juego social, se han descrito diferentes interacciones entre la madre y las crías, así como interacciones entre lechones que se persiguen, juegan a pelearse y a darse empujones. Dentro de un grupo social, la expresión y sincronización de estados emocionales puede ser un fenómeno con la capacidad de proporcionar ventajas, en tanto que tiene el potencial de mejorar la coordinación del grupo y de fortalecer los vínculos entre individuos. Por ejemplo, las respuestas maternales de las cerdas ante el estrés de las crías incrementa la probabilidad de que éstas sobrevivan. Y en otras especies, como se ha descrito, por ejemplo, para chimpancés y elefantes, los comportamientos de consolación pueden reforzar los lazos entre individuos. Además, usar indicadores de estados emocionales de otros individuos puede ser útil para aprender sobre el entorno. En esta línea vamos a hablar de estudios realizados en torno al contagio emocional en cerdos, pero antes debemos definir qué es el contagio emocional. Podemos dividir la empatía en empatía cognitiva y empatía emocional o afectiva. La empatía cognitiva implica comprender el estado emocional de otro individuo y por tanto requiere tomar perspectiva y atribuir estado mental. Por otro lado, tenemos la empatía emocional o afectiva, la cual hace referencia a la capacidad de verse afectado por el estado emocional de otro individuo. La forma más básica de este tipo de empatía es el contagio emocional, un proceso que consiste en que un individuo observador percibe y se contagia del estado emocional de otro individuo. Es importante tener presente, por tanto, que el contagio emocional no hace referencia necesariamente a la comprensión que tiene el individuo sobre el estado afectivo del otro. De hecho, el contagio emocional hace referencia exclusivamente a la capacidad de que se dé una transmisión de emociones entre individuos. Sin embargo, esto no es trivial. Como dice el etólogo Frans de Waal en su último libro, El último abrazo, cuando el canal corporal ayuda a propagar emociones de un individuo a otro, ya no hablamos de bostezos o imitación, sino de sentir lo que otros sienten. Con las definiciones y esta cita en mente, cabe preguntarse ahora, ¿pueden sentir los cerdos lo que otros cerdos sienten? Veamos lo que aporta la literatura científica al respecto. Un estudio publicado en 2014 analizó grupos de 6 cerdos donde 2 de ellos habían sido entrenados para anticipar una recompensa en forma de comida cuando escuchaban a Bach, o para anticipar un castigo en forma de aislamiento social y manejo cuando escuchaban la marcha militar. Los cerdos entrenados expresaban comportamientos asociados a afectos positivos, como el juego o el movimiento de las colas, o asociados al estrés, como la postura de alerta, las orejas posicionadas hacia atrás, orinar o defecar. Cuando otros cerdos estaban presentes mientras los cerdos entrenados estaban recibiendo el tratamiento negativo, estos tendían a posicionar las orejas hacia atrás y pasaban más tiempo en postura de alerta que cuando había cerdos recibiendo el tratamiento positivo o no había ningún cerdo recibiendo ningún tratamiento. Por tanto, este estudio indicó que los cerdos reaccionan ante los estados emocionales de otros individuos.
Y existen algunos ejemplos más. Cuando unas cerdas eran confinadas en un dispensador de comida, pero sin acceso a alimento, otras cerdas posteriormente evitaban dicho espacio, especialmente cuando la reacción ante la restricción era muy aversiva o asociada a micción. De hecho, en este estudio publicado en el 92, describen así la reacción de las cerdas ante el confinamiento. Ese tratamiento en un ambiente desconocido podría ser considerado como una experiencia desagradable. Induce reacciones violentas, intentos de huida asociados a frecuentes gruñidos, gritos y finalmente micción y defecación. Otro estudio, publicado en 2016 en la revista Animal Cognition, ahondó en el análisis del contagio emocional en cerdos, mediante un estudio dividido en dos fases. En una primera fase, comprobaron que un cerdo observador presentaba alteraciones en su fisiología y comportamiento ante la presencia de un individuo que estaba siendo sometido a constricción física. En la segunda parte del estudio, el individuo que había sido sometido a constricción física era ahora el individuo observador. El estudio demostró que los cerdos muestran mayor reactividad expresada a modo de mayor proximidad, menos actividad motora y mayor parálisis ante el miedo ante congéneres en situación de malestar, cuando han experimentado previamente el mismo estímulo, en este caso ser confinado, en comparación a cerdos que no habían experimentado ese mismo estímulo previamente. Prefiero ser un cerdo a ser un fascista. Las implicaciones de estos datos no son menores. Los investigadores del estudio realizan esta reflexión. Este descubrimiento tiene implicaciones importantes a nivel de bienestar, porque la mayoría de los cerdos domésticos se encuentran estabulados en elevadas concentraciones y a menudo son testigos de cómo sus compañeros de corral son sujetos a los mismos procedimientos aversivos, como la castración, el raboteo, el corte de colmillos, las vacunaciones o el confinamiento a los que ya han sido previamente expuestos. Durante el vídeo nos hemos preguntado si los cerdos pueden sentir lo que otros cerdos sienten. Una posible respuesta la encontramos entre las conclusiones de este estudio. En conclusión, el estudio indica que los cerdos jóvenes reaccionan al distrés de sus compañeros a través de una mezcla de atención y contagio del miedo. Además, la experiencia del distrés hace a los cerdos más sensibles a las señales de miedo de un congénere estresado. Estos descubrimientos alargan la lista de especies en las que el contagio emocional ha sido probado y tiene implicaciones prácticas y éticas importantes en relación a los procedimientos aversivos que se aplican de manera rutinaria a cerdos estabulados en grupo en granjas de todo el mundo. Más allá de las implicaciones que tienen estos datos sobre nuestra comprensión de la pregunta de quiénes son los cerdos y cómo sus vidas pueden verse perjudicadas en el contexto ganadero, hay una última reflexión específica sobre los procedimientos que se llevan a cabo para estudiar las emociones en general, pero en este caso el contagio emocional en particular, que tomamos prestada del siguiente artículo. Los estudios sobre contagio emocional a menudo implican animales expuestos a estímulos negativos, con el objetivo de determinar si los animales observadores también se estresan. Nos gustaría apuntar que este tipo de experimentos pueden ser éticamente problemáticos y su legitimidad no debería quedar sin cuestionarse. En este vídeo hemos analizado cómo se evalúan diferentes indicadores comportamentales que se asocian a diferentes estados emocionales. También hemos analizado diferentes estudios alrededor de la cuestión del contagio emocional en cerdos. En el siguiente vídeo nos centraremos en las vidas sociales de estos animales. Don Tiburcio me llaman, soy cachaco elegante. No quiero ser tu lechona en tu primera comunión. Solo quiero mi lavaza y bañarme en el lodo de panza. No es embutido, pero sí atrevido. Al pedirte que no lo conviertas en salchichón. Que no se lleve los guiones.